Pastor, ¿qué es un apóstol? Bueno, sí, recuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces en la transliteración, la palabra apóstol viene del griego apóstolo. Correcto, sí. Que significa delegado especial del Evangelio, oficialmente del Evangelio. Viene ahí dos palabras, cuando vienen, se compone de la raíz apos y estoyo. Cuando tú analizas la raíz es, por ejemplo, estoyo es poner aparte de algo que está cercano. Escoger para algo un grupo, especial. Sí, para algo especial. Pastor, parece que usted está aprendiendo un poco de griego con el pastor Macridis. Yo no he aprendido absolutamente nada. No, eso se pega, eso se pega. Sí. Además yo creo que precisamente cada quien que está analizando, estudiando las palabras, debe buscar las raíces. Las raíces de porque precisamente, hermanos, hay mucha confusión en cuando el verdadero y el se entienden cosas diferentes si no se estudia. Entonces uno dice, no, pero apóstoles, y de repente tenemos una confusión que tenemos que aclararla esta noche aquí en Recta Final en cuanto el verdadero apostolado. Y quiero decirles, precisamente apoyar lo que el hermano José Rodríguez está diciendo, el pastor José Rodríguez, que es un enviado, ¿cierto, José? Sí, para algo muy específico y algo que está en función con una base de un encuentro con Cristo. Lógico. Me estaba explicando algo, esto es importante para que lo resaltamos. Estaba diciendo que la base del apóstol, ¿cuál es? La base del apóstol es precisamente que haya estado personalmente con Cristo. Perfectamente. Es una de las bases, porque fíjate que cuando Jesús, en Mateo 5, habla que cuando Jesús subió al monte, sí. Vinieron a sus discípulos y él les enseñaba. Entonces ya en Lucas capítulo 6, de verso 13 en adelante, verso 12, él habla, dice que él pasó la noche orando, en Lucas 11, y dice que cuando pasó la noche orando, escogió de ese grupo de sus discípulos a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Es decir, que de ese grupo él entresacó a 12 y le llamó apóstoles. No era que eran todos apóstoles. Y en esencia, quiero decirle que también Jesús es un enviado. O sea, Jesús directamente en esta base de unidad con el Padre es un enviado, se llama el enviado, es el ungido, y podemos decirlo en cierta forma que primeramente Jesús está operando como un apóstol, como un profeta, como un apóstol, aunque es el Mesías Jesús, es el Cristo, ¿cierto? Sí, pero fíjate que Jesucristo nunca se llamó apóstol. No, él se llamó maestro, él se llamó pastor. Perfecto. El buen pastor, pero Jesús nunca se llamó apóstol. Sí. Pastor, ¿cuál fue la función de los apóstoles en la iglesia primitiva? Pero yo quiero, Gregorio Macridis, ver que vamos a ver un video que tenemos primeramente para que esta pregunta, después del video, usted la conteste. Adelante, señor director. No llevéis más que un bastón, ni equipaje, ni comida, ni dinero. Cuando lleguéis a un pueblo, quedaos con quien sea digno de acogeros. Como ovejas entre lobos. Sed sabios como las serpientes y mansos como las palomas. A todos aquellos que se negaron por causa de Cristo, se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Dios les prepara una morada donde darán descanso a su alma. Todos aquellos que se negaron por causa de Cristo
se entregaron, no observaron su conveniencia, solo escucharon a su llamado. Dios premiará su entrega, no quedará sin recompensa, porque velaron a las puertas y cuidaron las ovejas. Hemos vencido, por la sangre del Cordero, la palabra del Señor. Hemos vencido. Apostando por toda Latinoamérica, hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con él, gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Hombres como Jim Elliot, el misionero norteamericano que derramara su vida en las junglas del Ecuador por amor a la causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey y señor de mis sueños. Es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre, permite que salga de esta tierra, de esta cultura, amigos y futuro. Me comprometa con él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es que no sufra contigo la tristeza de sentirme un hombre empobrecido, ni que me sienta frustrado ni herido, porque las cosas no van como quisiera. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía, que la misión, querido amor, nos desafía. No es un tonto aquel que entrega lo que a ti no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. The violence being acted out on the South Pacific island of Erromango is an event people here can't forget. John Williams, the first missionary to reach these shores, was killed and eaten by cannibals in 1839. His descendants have retraced his steps. For a reconciliation the islanders hope will mark a new beginning. John Williams was the most faithful in the South Seas, but his arrival at Erromango was badly timed. Just days before, European traders had killed islanders. John Williams and his fellow missionary Harris were seen as a threat. It was a Royal Navy ship in February afterwards who went back to the island, and the islanders then said, yes, that they had killed and eaten both Harris and Williams. In the years since the missionaries' murders, the islands have become very Christianized.
The people here feel a strong sense of guilt. Some believe Erromango has been under a curse. They've invited Williams family descendants from around the world to ask for their forgiveness. Bueno, señores, ahí estamos viendo, pastor, este video interesantísimo, con mucha ilustración de lo que ha sido en este recorrer del tiempo de los apóstoles y de gente que en realidad se fueron a dar la vida por la verdadera misión de Jesucristo. Los genuinos misioneros. Los genuinos ¿cierto? misioneros, pastor. Pastor, entonces la pregunta que quedó en el aire fue la siguiente: ¿cuáles fueron los apóstoles en la iglesia primitiva? Sería cuál fue la función. La función, perdón. ¿Cuál es la función? La función de los primeros apóstoles. Amén, así es. En Efesios 2:20, yo quiero aclarar esto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando vamos más adelante, en la misma carta de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente vemos que los apóstoles han recibido el fundamento único y exclusivo para sobreedificar en la piedra angular. O sea, ellos tienen una función muy determinada en cuanto a lo doctrinal. Son los 12, y agregando también al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles, son ellos que están agregando este fundamento, pero no es otro, sino que la misma y directa enseñanza que el mismo Señor Jesucristo le ha enseñado para que ellos la cumplen. Los apóstoles funcionaron como testigos. O sea, aparte de toda esta enseñanza y doctrina, ellos vienen a ser el testimonio de la extensión de Jesucristo en la vida de cada uno de ellos a través del Espíritu Santo. Quiero leerles esas dos porciones porque lo que vamos a hallar hoy es algo bueno, es algo que se está desenmascarando en cuanto al nuevo movimiento apostólico. Vamos a hablar de esto al final. Quédense ahí porque es muy importante, tenemos videos muy buenos. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Miren la posición, la humillación que tienen los primeros apóstoles. Ellos dicen que están exhibidos como postreros, no como algo de lujo. Algo como que es totalmente humillado, amenguado, para que Cristo evidencia que está presente y resucitado en la vida de cada uno de ellos. Como ascendenciados a muerte. Esto es lo importante. Porque Cristo debe estar en vidas que han sido amenguadas para que la vida de la resurrección sea vista no en el poder de cada uno de ellos, sino en el poder de esta vida eterna que está en Cristo Jesús. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué función? ¿Qué exposición? Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 a 3 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿escucharon? Lo que hemos oído directamente. Mira la función de esos apóstoles. Por esto me gusta que tú estás aclarando, José, que la conexión es directamente de un apostolado ¿con quién? Con el ungido, con el verdadero ungido. El ungido es él. Entonces, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, eso dice Juan, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Entonces eso indica que realmente para ser apóstol generalmente tenía que ser unos requisitos directos, personalmente llamado por Jesús. Así es. Haber estado con él. Cuando tú analizas Hechos, el capítulo 1,
del libro de los Hechos, cuando Jesús fue trasladado, que fue llevado al cielo, dice la palabra, tú sabes que Judas muere, se suicida. Y cuando quedan los 11 que se reúnen en el aposento alto, dice que Pedro se pone en pie y dice que había una profecía y que tenía otro que tomar su oficio. Ahora bien, cuando ellos deciden buscar a otra persona para que sustituya el apostolado de Judas, ellos tenían una característica, dice, es necesario, en otra palabra, tenían que cumplir este requisito, tenía una necesidad que de estos hombres que han estado junto con nosotros, oiga bien, tremendo, es decir, que tenían que estar junto con ellos, dice, todo el tiempo, no uno que tuvo un tiempecito, sí, no, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea, en otra palabra, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. No era cualquier persona. Primero tenía que haber empezado. Y habían varios discípulos, ¿cierto? Claro. Habían 70, habían 120, habían más. Pero cuando estaba Magdalena también allá como una mujer discípula, había mujeres, habían hombres, pero el Señor escogió específicamente un grupo que se llama que escogido. Pero los fíjate, escogió, ¿cierto? Fíjate, Gregorio, que cuando él, antes de él seleccionar a esos 12, si tú analizas Lucas capítulo 6 en el verso 12 y 13, sí, dice que él pasó la noche entera orando. Y después que pasó la noche entera orando, seleccionó, dice, a 12 para que tuvieran con él, a los cuales llamó apóstoles. Y qué importante que sean 12, no eran 13, ni 14, ni 16. Acuérdate que esos 12 representaban las 12 tribus de Israel. Tremendo esto, o sea, está matemáticamente una elección absoluta, ¿cierto? Eso no es cualquier cosa, eso no fue tirado hacia el azar. Saben, yo estoy gozoso cada vez que yo me encuentro con hermanos y pastores que están bien definidos doctrinalmente. Estamos hablando allá en la sala que estamos en tiempos que son totalmente, Nazario, peligrosos, difíciles. Y viene también una separación, por lo cual o es así como está, como alguno está explicando, o es como dice la Biblia. Y hoy yo quiero que estén bien concentrados lo que vamos a exponer. Yo quiero dar una aclaración, una declaración, que cuando hablamos que en el gobierno de Mesías Jesús va a estar el grupo de los apóstoles, es única y exclusivamente ¿quiénes? Los 12 apóstoles que van a estar en el trono, por lo cual ellos van a participar en algo que en Mateo 19, 28 dice, ustedes, ¿quiénes? A los discípulos y apóstoles, a estos 12, a ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos. Fíjate que por eso hubo un inconveniente allá, porque habían Jacobo y la madre de Zebedeo querían que sus hijos, cuando le piden al Señor, Señor, mira, te vamos a hacer una petición. Queríamos que nuestros hijos sean los primeros que estén. Allá hay 24 ancianos, ¿o no? Habían 24 ancianos en Apocalipsis. 24 ancianos. Y esos 24 ancianos, en mi opinión, personalmente, son los 12 apóstoles que están sentados en los tronos, y también son los 12 representantes de las tribus, y también son los apóstoles que toda la gentileza a partir está también entrando. Pastor, de estos 12 apóstoles, sabemos que uno fue de perdición, porque así lo dice el Señor. De los 12 que me diste, solamente uno se perdió porque era el hombre de la perdición. Entonces, después de Judas, eligieron otro, porque se habla de 12. Sí, en Hechos capítulo 1, verso 21. Matías. A Matías. Y ahí menciona la característica que tenía que tener para poder ocupar ese cargo. Tenía que ser una persona que comenzara desde el bautismo de Juan, estuviera desde el principio con Jesús. Desde el principio. Es decir, no podía ser cualquier persona. Tremendo. No hay desperdicio. Y lo que estamos desarrollando, hermanos, es importante. Yo quiero terminar en cuando yo comencé a decirles sobre el gobierno. Continúe, pastor. Es importante porque estamos llegando donde muchos alegan de un gobierno
que viene a través de un movimiento neoapostólico que es totalmente falso, no es bíblico. Estoy diciendo aquí porque hoy vamos a escudriñar dichos y escritos de este movimiento comparándolos con la palabra de Dios. Pues Mateo 19:28 dice: ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Él está claro, dice, son ustedes. Lucas 22:29 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entendemos que hay un gobierno, lo cual estructuralmente está conectado con estos 12 apóstoles, aquellos que le siguieron desde el principio, aunque toda la cristiandad, aunque toda la iglesia está dentro de la Nueva Jerusalén gozando este gobierno, esta libertad, pero obviamente hay un gobierno y hay unos tronos. Nosotros sabemos muy bien que somos el sacerdocio real, pero allá no hay jerarquía entre nosotros. Y es el punto que hoy quiero aclarar sobre la jerarquía que viene a posesionarse como un nicolaísmo. Los nicolaitas son los que manipulan y lo que nunca ha gustado al Señor. Por eso le dijo a los efesios: sí, pero tienes algo que me gusta, que tú no mantienes la doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis capítulo 21, 24 dice: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos. No tenía 1.000.000 de cimientos, tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y hay que entender que la estructura completa está única y exclusivamente a estos 12 genuinos apóstoles del Cordero. Y yo le voy a decir una cosa: hay que examinar quiénes son apóstoles. Hay que examinar, y agrada a Dios saber, porque hay cosas que tenemos que hoy aclarar en este programa. Una pregunta en esa base, en esa misma tesitura. ¿Existen apóstoles genuinos en el día de hoy? Hoy en día existen... Me gusta que comienza José. Sí, Pastor Rodríguez, sí. Pastor Rodríguez. Sí, no, pueden repartir. El invitado ahí, tenemos que darlo, y yo voy a seguirle. Pueden repartir entre los dos la pregunta. Realmente no existen pastores genuinos ahora mismo. Si nos vamos al contexto de la Biblia, no existen apóstoles genuinos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si tú analizas la palabra de Dios, te darás cuenta que el último apóstol, cuando Pablo dice, y el último soy yo, como un abortivo, y siempre Pablo estuvo reclamando su apostolado. Fíjate que él dice: yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. Y él habla cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús se le apareció y que fue instruido por él. Y había otro hermano, otro apóstol, que fue Ananías. Cuando Jesús lo llama, le dice: Ananías, ve y bautiza a Pablo. ¿Tú te acuerdas lo que le responde a Ananías, no? Ananías le dice: Señor, tú no conoces a ese hombre. Es el que persigue, que nos persiguió, la iglesia. Y el Señor le dice: vete, porque mi instrumento me es para mis ojos. Ya yo lo convertí. Entonces, por eso que tú ves que en todos los escritos de Pablo, tanto en Romanos 1:1, en Efesios 1:1, en 1 Corintios 1:1, en 2 Corintios 1:1, en Gálatas 1:1, siempre Pablo dice: apóstol. Defiende su apostolado. Se defiende, llamado a ser apóstol por la gracia de Dios. Qué lindo. Dice: no de hombre. Y especifica claramente: yo fui llamado a ser apóstol para los gentiles. Y cuando él habla y identifica, dice que su apostolado no lo recibió de hombre alguno, sino que el mismo Señor Perfecto. Le introdujo, lo llevó al apostolado. Esto no es que una gente... Creo que de Pablo debemos hacer un programa aparte. Pastor, sustenta el tema también, la pregunta. Mira, yo quiero traerlos en este momento 2 versículos, por lo cual yo quiero que los anoten, esos versos, y los investigan ustedes. Está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 a 11, y Efesios capítulo 2 a 20.
atención aquí, ¿qué está diciendo Pablo sobre el fundamento de los apóstoles? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Todo de Dios, señores. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. ¿Qué puso? El fundamento. Y otro edifica encima. Apolo puede edificar, la iglesia sigue edificando. ¿Y por qué a Apolo no le llamaron apóstol? Porque Bueno, dice que predicaba con poder y era tremendo. Porque no era apóstol, porque no era apóstol. Hablamos de los escogidos. Ni a Timoteo lo llama apóstol, ni a Silas le llama apóstol, lo estaba acompañando ahí mismo. No escuchamos apóstol Silas. Y tampoco vemos la palabra apóstol en el curso de toda la historia de la iglesia hasta hace apenas 10 años que se ha saturado este epónimo, este apellido que quieren echar de un lado lo que es el pastor y entran a una posición elitista. Pero por favor, dice, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Nadie. ¿Por qué? Nadie. Porque nadie puede poner otro fundamento. Es hoy lo que venimos a refutar toda la mentira, toda la falsa estructura, que ningún hombre llamado a partir de esta fecha puede poner un nuevo fundamento, una nueva revelación, algo nuevo fuera de lo que ya ha dicho, se ha predicado y está escrito en la palabra de Dios aquí dentro. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí vengo a decirte, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Si Él es que pone el fundamento y cierra, desconecta totalmente toda puerta para que ninguna ponga un fundamento nuevo, hermanos, llámense como quiere llamarse, apóstoles, misioneros, profetas, cristianos, bautistas, pentecostales, neopentecostales, metodistas, como quieren llamarse, nadie puede poner o tener otra revelación de la revelación y del fundamento de los primeros apóstoles de los 12. Todo aquello que está fuera de esto simplemente es un engaño. Los apóstoles misioneros, o sea, vamos a decirlo, más bien, no es la esencia que estamos hablando de los apóstoles, sino unos misioneros que están enviados a través del Espíritu Santo a hacer cosas. Esos misioneros contemporáneos que hemos visto en los videos, como en la película de Punta de Lanza, se dice. Sí. No están produciendo escritura. Ninguno de nosotros puede producir escritura. Nadie puede decir, no, pero Cristo me dijo esto. Mira, Mahoma fue a producir escritura y ya es un falso profeta que Islam está venerando como profeta. Tampoco pueden tener otra revelación ni otro fundamento de lo que ya está puesto, sino que son todos comisionados para edificar el cuerpo de Cristo junto con los profetas, junto con aquellos que ya expusieron toda esta doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, perdón, ahora van a decir lo que quieren decir, discúlpeme, los apóstoles no establecen denominaciones. Los apóstoles, aquellos, no vinieron a dividir. Y ahí vengo, no vienen a dividir. Y lamentablemente, los neoapóstoles están dividiendo el pueblo de Dios. Usted terminando con los versículos que usted tenía ahí. Exactamente. Que no, sí. Y yo expuso este pensamiento del único fundamento que solamente los 12 apóstoles tenían derecho poner, y que nadie más puede poner otro fundamento, o sea, no hay otra revelación. Y ahí vengo a confrontar esta noche lo que se ha dicho en la conferencia de la Reforma Apostólica, que fue en República Dominicana, tal como está escrito y tal como está dicho por
ese señor que se llama Guillermo Maldonado. Dice, el apóstol hoy en día debe poner fundamentos doctrinales en las iglesias. Fundamentos doctrinales en las Cuando iglesias. Pablo está diciendo que nadie puede poner otro fundamento. Ahí empieza el detalle. Ahí está bien. Cuando una de las cosas que tú identificas cualquier secta es cuando comienza a salirse de la palabra. Pero claro, y esta secta automáticamente comienza a salirse de la palabra. Ahí tú identificas que ya se torció, que ya se apartó. Hablar cosas que no están en este libro. Entonces, fíjate algo, Gregory, y es lo siguiente, que yo no sé quién es la persona, quién eres tú para decir que lo que está ahí no va, o que le faltó algo. Cuando la Biblia dice claramente que la palabra que está ahí, dice, ha sido implantada ya. Yo no sé, hay gente que no sé qué tipo de revelación viene. La palabra implantada, ¿dónde está, hermano? Eso es ahí en No, Santiago. ¿dónde está la palabra implantada? Okay. ¿Dónde está? Está en nuestro corazón. En nuestro corazón. La revelación la tiene todo. Pero fíjate que están unos escritos ahí, que son escritos que dicen que no vinieron por voluntad humana. Así es. Dice que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por Dios, escribieron esta palabra. Pastor, ¿qué le parece? Y mira, textualmente, hermanos, y sin titubear un ápice, dice que los pastores de las mismas congregaciones deben seguir esa misma línea del fundamento doctrinal, este nuevo fundamento doctrinal. Yo uso sus palabras sin cambiar un solo coma. El apóstol está por encima del pastor, los ancianos, y vemos que definitivamente esto viene trabajando algo muy oculto para estos tiempos finales que hay que discernir muy profundamente. Pastor, tenemos otro video que queremos ver inmediatamente. Quiero recordarle a nuestros amables televidentes que si quieren ver parte de alguno de estos programas, pues solamente tienen que buscarlo en YouTube, en Recta Final TV, Recta Final TV, ahí lo encuentran en YouTube. Vamos con el siguiente video, señor director. Señor, gracias, por eso necesitamos el arma. Y una de esas se llama dinero, plata. ¿Cuál es tu realidad? Tu realidad es lo que tú estás pensando. Óyeme bien, tu realidad es lo que estás creyendo. Tu realidad es la revelación que tienes. Esa es tu realidad, lo que tienes dentro, lo que tienes en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en la apostólica y profética que me has dado sobre la vida de cada vez por los años que vivió, solo por lo que logró. La vida se mide en logros, no en años. ¿A los cuántos logros vas a morir? No a los cuántos años. Grandes hombres de la humanidad, si los midiéramos en años, no serían nadie, incluyendo a Jesús, 33 años, y murió. ¡Ay, apóstol, dígalo! Pero si está como aquel que llegó al encuentro y dijo, ay, dice, yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor. Entonces Dios no te dice que no codicies ganancia. Te dice que no codicies la ganancia deshonesta. La visión es aquello que si tú desarrollas, te puede hacer una persona rica. Nadie nació para morir pobre. A mí me urge que ellos sean millonarios. Yo necesito sus diezmos para poder cumplir con todos los sueños y las visiones que Dios me ha dado. ¿Cómo no voy a querer que sean millonarios? ¿Qué es lo que hacen las prostitutas? What do prostitutes do? Las prostitutas van, venden su cuerpo, sell their body, sin ningún compromiso. Without any commitment. Lo único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala, whatever evil woman, vende su cuerpo, sells her body, solo por dinero, just for money. Cualquier mujer buena, any good woman, no le va a abrir las patas a usted. Will not open their legs si usted es un soltero, si no hay compromiso. If there's no commitment. Quiero decirle que Dios es igual. Let me tell you. Me ponía a pensar porque yo estaba diciendo hace un momento. Si uno necesita una cosecha, que no es pecado necesitar una cosecha, yo necesito constantemente cosechas para todo, es que casi ahora no se puede hacer nada sin dinero.
la educación, la comida, la luz, el agua, la gasolina, todo. O sea, casi no se puede hacer nada sin dinero ahora. Bueno, pastor, ahí estamos viendo el siguiente video que se puso ahora. Pastor, yo quiero hacerle de una vez pues la siguiente pregunta. ¿Qué es la reforma apostólica y profética? Que se escucha en nuestros días enfáticamente. Bueno, yo creo que la principal declaración de esta reforma es que ya nosotros estamos saliendo de la dispensación de la gracia y estamos entrando en la dispensación del reino. Por esto el lema de esta promoción de la reforma apostólica se trata del reino ahora. O sea, el reino ahora quiere decir que la iglesia va a establecer ella el reino de Dios en esta tierra. Ahora ya comenzó. Y Cristo no puede venir antes que este reino va a estar establecido. O sea, hay una impartición nueva de ADN, hay un decreto. Por eso tú ves que la guerra espiritual se dio lugar precisamente, la guerra espiritual tal como lo enseñaron ellos, porque yo sé que podemos guerrear espiritualmente, pero como ellos lo han hecho, lo han trabajado, por esto vemos que en las décadas de los 90, la guerra espiritual viene a tomar posiciones a través de todos esos ungimientos de los países que echan aceite para decretar una nación completamente políticamente, una transferencia a que es... Hermano, hay que predicar la palabra, hay que exponer la palabra, hay que exponer el error, hay que irse a tomar posición a través de la palabra de Dios. Y yo vengo aquí a traer estos escritos que en esta conferencia que yo quiero que analicemos, por favor, porque son textos que precisamente fueron escritos de ellos mismos. Dios nos ha llamado, dicen, a nosotros los apóstoles para que traigamos toda esta reforma a cabo. No hay otra reforma, hermanos. Implantándola dentro de la iglesia, la reforma es poderosa porque trae un avivamiento. La reforma es lo que trae el orden de las cosas para poder estar en el filo cortante de lo que Dios está haciendo hoy. Tenemos que pegarnos a los apóstoles, a ellos. No era Cristo entonces. No, a los apóstoles, dice ellos. O sea, estoy leyendo tal como, no estoy cambiando nada, hermanos. Entren en la web y busquen esas cosas. Que no se refiere a los apóstoles primero. No. Se está refiriendo a ellos. A ellos se refiere. Sí. Ya la doctrina de los apóstoles está excluida. Sí. Está a una... Mira, vamos a leer cosas importantes. Eso, ¿por qué? Endiosándose. Endiosándose, porque los apóstoles tienen el acceso. Ellos, no los 12. Ellos, habla de ellos. Dice que los apóstoles tienen el acceso a la abundante revelación del Espíritu de Dios. Y te pregunto ¿esto es verdad? Nada más los apóstoles tienen acceso a esta abundante. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está diciendo que ellos tienen una suprema revelación del pueblo de Dios? Cuando el mismo apóstol genuino Juan dice, anuncia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Eso no es abundante, esa revelación? Esa revelación, todas las cosas, no es abundante, es limitada, en ninguna forma es limitada, es abundante. Fíjese ahora en lo que declara Bill Hamon. Estoy hablando con nombres. No estoy entrando a encumbrir, a enseñar, a señalar. Señalo todo lo que precisamente ha traído esta iglesia, a muchas de nuestras iglesias, a una confusión que descaradamente de los 52 domingos del año, 54 hablan de dinero solamente porque su corazón está en esta posición. Bill Hamon, promotor principal de la nueva reforma apostólica, escuchen, los apóstoles estamos siendo convocados, se refiere para ellos mismos, para poner nuevos, escuchan, fundamentos para una nueva era, fundamentos para el amanecer de la era del nuevo reino. Cuidado, porque el reino que va a establecerse ahora pronto es la cuarta bestia.
¿No se equivocan? ¿Y cuándo va a reinar la cuarta bestia? La bestia final, después del reinado milenial. Obviamente antes, es ahora, tiene que salir anticristo, tiene que reinar, tiene que pasar este evento. Entonces, la nueva era que está hablando, los nuevos fundamentos que habla Bill Heyman, yo lo renuncio públicamente, porque esto no, la realidad es que estamos en los dolores de parto, hermanos, al nacimiento de un nuevo orden mundial del anticristo, y esto no lo están pasando, no lo están mirando, y muchos están creyendo, muchos jóvenes que están recibiendo a Cristo vienen enseñados y engañados para participar en confusión a este nuevo orden mundial, a este nuevo reinado que ellos proclaman, porque el que va a instalar su reinado se llama Jesús, el Rey, nuestro Mesías. Cada día está más cerca, pastor. Que ve muchísimas... Estamos viendo los últimos tiempos. Recuérdate que Jesús, cuando habla en su palabra en Mateo 24, dice que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, que esto es algo profético del mismo Jesús. Claro. El mismo apóstol Pablo decía, él lloraba cuando partía de la iglesia de Éfeso, y dice que él lloraba porque era que estaba llorando. Correcto. Estaba llorando por la razón de que decía que él sabía que después de su partida iban a venir personas, lobos rapaces, que no iban a perdonar las ovejas, y dice que iban a introducir herejía, doctrina destructora, gloria al Señor para siempre. Pastor, tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con qué hablamos? Sí, buenas tardes, buenas noches. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Aquí de Los Minas. Sí, adelante, hermano. Pedro le habla. Adelante, hermano. Sí, le estoy llamando para un pequeño comentario con respecto al último video de los apóstoles, ahí donde aparece Cas Luna y entre otros. No voy a mencionar su nombre, porque son varios. Pero viendo yo ese video, cada vez más, oye, me entristezco un poco como cristiano al ver que realmente la iglesia de hoy en día está enmarcada en llevar a cabo un mensaje de prosperidad. O sea que el mensaje que está llevando hoy en día es la preocupación, y cuando vemos que la alta iglesia, los apóstoles, los pastores que están dirigiendo la iglesia como tal, oye, y enfocan esa preocupación solamente en la parte financiera, en lo económico. Así es. Indicando que lo que está predicando, poniendo más énfasis en lo económico, en la cosa material. Óyeme, estamos llevando lo que le pasó a Eliseo cuando quería ese manto, que no alcanzó a ser arrebatado porque ponía su mirada sobre las cosas de abajo, sobre las cosas materiales, y nunca se inclinó hacia las cosas espirituales. Pero vemos que la iglesia de hoy en día está abocada a llevar a cabo un proceso de evangelización basado en la prosperidad, y es penoso. Yo puedo corregir al hermano. Lo veo así, que no sea lo ideal. Gracias, hermanito. Muchas gracias por tu gracias. llamada. Sí, Creo que sí, pastor. Yo quiero corregir al hermano porque cuando decimos las iglesias, fíjate, siempre hay un grupo que sale y muchas veces mencionamos todas las iglesias. No, precisamente por eso hay un grupo de pastores que está enseñando. Tenemos otra llamada, pastor. Vamos a darle paso. Adelante, buenas noches. ¿Buenas? Sí, buenas noches. Sí, ¿con qué hablamos? Sí, buenas. Sí, adelante. Hablar con Edison Caballero. ¿De dónde? Mire, Adelante. Sí, adelante. Su pregunta, hermano. Estaba escuchando algo de lo que usted dijo. Algo. Y me llamó la atención mucho eso. Porque los 12 discípulos, bueno, según yo tengo entendido, y yo estudio la Biblia, no se cambió ni se puso a nadie por otro, simplemente fueron 11.
Sí, muchas gracias, hermano. Tenemos otra llamada por ahí. Una respuesta para él, que lea Hechos, capítulo 1, del verso 21 en adelante. Hechos 1, 21. Sí, ahí está la respuesta para él. Sí, tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí. Otra cosa. Sí, buenas noches. Buenas. Sí, estoy hablando desde San Cristóbal. Amén. Sí. Sí, la escuchamos, hermano. Otra cosa que yo noto también es que los pastores no se están preocupando por estar primero encajando a su familia en el rol de la iglesia. Yo veo muchos pastores que sus hijos, tanto hembras como varones, están en delincuencia. Y la palabra nos dice no recuerdo la cita desde luego, el que no sabe guiar su casa, manejar su casa, no puede manejar la iglesia, manejar la iglesia. Estamos de acuerdo, hermano. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Un pastor, miren, no todo, pero un paquete sinvergüenza que andan por ahí, hijos de pastores haciendo cosas y haciendo y deshaciendo. Por 1 Timoteo 3, verso 5 sí. Y verso 6, respuesta a la hermana que no sabe dónde estaba la cita. Ahí está la cita. Sí, parece que tenemos otra llamada. Se cayó, sí. Adelante, pastor. Entonces, obviamente, para regresar a lo que estamos hablando, en esos tiempos vemos que hay una instalación de algo que esta noche hemos hablado desde el principio. Es contrario totalmente a lo que Jesucristo, porque cuando Jesucristo estamos hablando, a los 12 apóstoles le dice, no lleven nada en el camino. Perfectamente. No lleven nada. Sí. No tomen. Glorias al Señor. Hay otra llamada ahí. Otra llamada, sí. Buena. Sí, adelante. Dios le bendiga. Amén. Usted más. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hermana, amén. Bendiciones. Yo quiero decirle algo, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. En el profeta Miqueas hay una amonestación a los líderes religiosos en aquel tiempo. Y en Miqueas y Malaquías y Osea, de todo. Cuando le dan pan, declaran paz. Y cuando no le dan pan, declaran guerra. Lo muerden. Yo creo que se está viviendo en las iglesias parte de eso. Sí. Tú sabes, hermana, dónde está esta porción. Está en Miqueas capítulo 3, versículo 5. Léelo. Que estos profetas vienen a morder diciendo paz y paz. Esos son los lobos que lo que le interesa es comer, y con lisonjería le dice lo que ellos quieren escuchar. Pero entonces no retractan el pueblo de Dios, no lo redarguyen el pueblo de Dios, y solamente están atentos a escuchar lo que a ellos les interesa escuchar. Y mira, este es el final tiempo de estos comezones de oír y de este amontonamiento. Y por esto, hermano, en esta falsa reforma neoapostólica, que no tiene con ninguna forma un encuentro espiritual con la palabra de Dios, viene a confundir un pueblo, que Dios los guarde, convirtiéndolos en avaros. ¿Hay otro teléfono? ¿Otra llamada? Pastor, si vamos a tomar la última llamada, porque ya no tenemos mucho tiempo para más llamadas. Habla también de los pastores inútiles. Sí. ¿Esto tenemos una llamada en línea? Sí. Buena. Sí, hermano, diga. Sí, mire, es un asunto profético, ¿sabes? Sí, claro. Claro. No es de sorpresa. Y la palabra tiene que cumplirse, porque eso es parte de la apostasía. Así es. Amén. Yo los felicito a ustedes porque ustedes están haciendo frente a las obras del diablo, porque la Biblia dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto no es un asunto de que yo predico bonito, que yo tengo unción, que yo hago sanidades, porque mucha de esa gente en los postres tiempos se van a perder, porque Cristo dijo que en aquel tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo en tu nombre hicimos grandes milagros, hicimos grandes cosas, y el Señor le diría, apartado de mí, maldito, nunca. Un concepto de esta gente que se manifiestan hoy en día y utilizan la palabra y tienen el don en realidad, pero los dones no salvan. Entonces, qué bueno que ustedes están haciéndole frente a eso, y que ustedes están
desenmascarando al diablo, porque el diablo se viste de ángel de luz. Sí, hermano. Hermano, una pregunta, ¿de dónde tú nos llamas? ¿De dónde tú nos llamas? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Claro, Sí. así es. Y gloria al Señor, porque yo sé que hay un pueblo que está despertado. La parte Pues, que toca es muchísimas gracias, hermano. Gracias. Mateo Pues, 7, pastor, vamos a continuar. Yo quiero terminar en la parte de esta conferencia que fue anunciada, que usted puedan examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Dice ellos en esta conferencia del año 2006 que fue en República Dominicana, de los reformadores neoapostólicos, que lamentablemente han contaminado muchas iglesias, pero muchas iglesias están contaminando. Muchas iglesias están contaminando y comienzan a hacer un casma, una mella y una división en algo, lamentablemente, que va a costar a muchos también su vida espiritual. Dice, los apóstoles, dicen ellos, reciben abundante revelación de Dios, es decir, cosas que están en la Biblia, pero por causa de las tradiciones nuestras no las vemos. Entonces Dios toma esas verdades y se las revela al apóstol para que las dé a conocer a su pueblo. Hermanos, estamos en la época nuevo testamentaria, donde el templo espiritual de Dios, en el templo espiritual de Dios, ha sido derramada la unción, el verdadero aceite, no el tipo del aceite. No hay que ungir con aceite, ya el aceite es espiritual, es el Espíritu Santo que ha sido derramado a través del nuevo nacimiento. ¿Qué nos hace? A todo el pueblo puede tener una visión clara en todas las cosas, hermanos. Y esta visión no la pueden tener unos cuantos como estaban en el Antiguo Testamento, donde los profetas tenían la visión y el pueblo escuchaba porque no sabía nada. Ahora nosotros tenemos pastores, evangelistas, todos tenemos el ministerio del ungido que está viviendo dentro de nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice la palabra aquí, discúlpeme, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Wow. ¿Sabe qué? Hermano, nadie los enseña. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando venimos a pastorear las iglesias, es que ellos ya tienen esa información en sus corazones, pero nosotros sencillamente le aclaramos para que ellos la puedan entender. Una pregunta, claro, o mejor dicho, un comentario con relación cuando Jesús envía a los discípulos, correcto, a predicar en Mateo 28, verso 19, que dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Entonces el verso 20 dice: enseñándole que guarden todas las cosas. Y entonces ya cuando vemos en Hechos capítulo 2, en el verso 43, dice que perseveraban en la doctrina de ¿qué? De Cristo. De los apóstoles. De los apóstoles, perdón, sí. Porque los apóstoles tenían una función, y era de presentar a Jesús. Fíjate que a los cristianos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía, según Hechos 11:26. Correcto, sí. Es decir, porque anteriormente se les llamaba a los mensajeros del camino. Sí. Ni siquiera reverendo, ni siquiera, porque todo lo que se busca hay como un título, como un nombre de yo, pastor, de yo resaltarme. En la televisión el tiempo es implacable. Señor, nosotros hemos terminado. Tenemos que continuar, pastor. No sé si ustedes quieren que el próximo jueves pues continuemos este programa. Este mismo tema. Se me quedaron una serie de preguntas muchísimo, pues pastor. Seguimos con esto. Mire, y prepara sus preguntas. Una, pastor, que vamos a dejar en el aire para el próximo programa es de aquellos 12 y Pablo, que hay que agregar después a Pablo.